Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, hermano Abdullah. Ahorita empezamos, inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka anta al-'alimul hakim. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos permita seguir aprendiendo de todo aquello que sea beneficioso para nosotros, que nos conceda el beneficio de todo lo que vamos aprendiendo y que aumente nuestro conocimiento. Allahumma amin. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el sagrado Corán: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Di, ¿es que acaso son iguales aquellos que saben que aquellos que no? Y dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: Man yuridillahu bihi khayra yufaqihuhu fid din. A quien Allah le desea conceder el bien, le hace comprender el din. Y dijo también el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilma, sahhalallahu lahu tariqan ila al-jannah. Quien emprenda un camino en búsqueda del conocimiento, Allah le facilitará un camino hacia el paraíso. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos conceda, nos facilite un camino al paraíso, mientras nosotros iniciemos caminos, distintos caminos, todos caminos que conduzcan a lo sahih, a lo correcto, a lo que enseñó Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Cada vez que iniciemos un camino en búsqueda del conocimiento, que Allah subhanahu wa ta'ala nos facilite un camino hacia el paraíso. Allahumma amin. Bienvenidos hermanos y hermanas a una clase más de nuestro taller de fiqh siyam, el fiqh del ayuno. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habíamos iniciado ya con todo lo que es el concepto del ayuno, las normas referentes al ayuno, la legislación del ayuno, por qué Allah subhanahu wa ta'ala legisló el ayuno, cuál es el objetivo detrás del ayuno, cómo debe ser, cómo se debe formular la intención con respecto al ayuno de Ramadán, o cómo se debe formular la misma con respecto a los ayunos voluntarios. Habíamos hablado también sobre algunas normas que rigen la visualización de la luna del mes de Ramadán, cómo el creyente, cómo la umma del Islam determina cuándo Ramadán inició y cuándo Ramadán termina. Todo esto lo hablamos en nuestra clase anterior. El día de hoy nos toca hablar sobre el ayuno de los ancianos y de los enfermos. ¿Cómo es que estos dos tipos de personas, los ancianos y los enfermos, deben actuar frente al ayuno, frente al mes de Ramadán, particularmente hablando, ya que el ayuno del mes de Ramadán es el ayuno obligatorio? Todos los demás ayunos son ayunos voluntarios. Todos los demás ayunos fuera de Ramadán son ayunos voluntarios, salvo aquellos ayunos que se hagan fuera de Ramadán con un motivo determinado, como es el kafara,
en la compensación por algo, ¿sí? Entonces, salvo eso, todos los demás ayunos, el ayuno de Ashura, el ayuno de en los primeros el ayuno de Shawwal, el ayuno del lunes, el ayuno del jueves, el ayunar un día sí y un día no, todos esos tipos de ayunos son ayunos voluntarios. Pues bien, quien se ve obligado a suspender su ayuno por vejez o por una enfermedad incurable, quien se vea obligado por un motivo de fuerza mayor, en este caso vejez o una enfermedad incurable, ya sea residente o sea viajero, debe alimentar por cada día no ayunado a un pobre. Repito, una persona se ve obligado a suspender su ayuno, ¿sí? Una persona anciana se ve obligado a suspender su ayuno por la vejez en sí misma o porque esta persona tiene una enfermedad incurable, una enfermedad crónica, ¿sí? Sin importar si es residente o viajero, si esto sucede, debe alimentar a un pobre por cada día no ayunado. Esa será su compensación por cada día no ayunado. Y no deberá recuperar su ayuno posteriormente, no. Pues el hecho de darle de comer a un pobre por cada día no ayunado es como si él estuviese ayunando, ¿sí? Ahora, esa es su compensación por el ayuno. Vuelvo a repetir y dejo bien claro, esta persona no tiene la obligación de recuperar el ayuno posteriormente, no, porque este es su ayuno, esta es su compensación por el ayuno, ¿sí? Ahora, puede preparar alimentos según los días que haya dejado de ayunar también e invitar a los necesitados a comer de esta comida, o puede entregar por cada día no ayunado lo que la equivalencia a medio sa' de alimento, ¿sí? Del alimento más los alimentos más comunes en la localidad donde uno vive, la región donde uno vive, el país donde uno vive. En este caso, en Perú, donde nosotros nos encontramos, tal vez el alimento más consumido en el Perú sea el arroz, ¿no? O pueden ser otro tipo, pueden ser las menestras también, a veces aquí también se consume bastante en Perú, pero principalmente el arroz. Yo creo que en ninguno de los hogares en todo el Perú falta el arroz. Entonces una persona puede entregar por cada día no ayunado medio sa' de alimento, medio sa' de arroz, medio sa' de otros alimentos principales, ¿sí? ¿Por qué se dice siempre de lo principal? Porque es a lo que más puede acceder una persona, ¿sí? Entonces puede preparar la cantidad de comida por todos los días no ayunados e invitar a los necesitados y darles de comer, o puede entregar por cada día no ayunado medio sa' del alimento más común en el país. Ahora, también puede elegir entre dar de comer a un pobre cada día o dejar la compensación de la totalidad, ¿sí?, de los días no ayunados para el último día. Una persona puede elegir entre dar de comer a un pobre por cada día o al final del mes compensar por todos los días no ayunados y compensarlo en un solo momento, digamos así, ¿sí? Ahora, en cuanto a la persona que ha perdido la capacidad de discernir por vejez, esta persona no está obligada. No está obligada a ayunar, tampoco está obligada a compensar su ayuno, ¿sí?, porque esta persona está libre del deber del ayuno. Recuerden que cuando empezamos nuestra clase del ayuno, y no solo nuestra clase del ayuno, sino todos los actos de adoración que hemos venido aprendiendo y que seguiremos aprendiendo también, una de las condiciones para que una persona esté dentro de la obligatoriedad de cumplir este pilar en cuestión o este acto de adoración en cuestión, un acto de adoración X, una de estas condiciones
es al-aql, ¿sí? La razón. Si una persona ha perdido la capacidad de discernir, pues pierde también el deber de cumplir con ese acto, ¿sí? Entonces, en este caso particular del ayuno, la persona que ha perdido la capacidad de discernir no está obligada a ayunar, tampoco está obligado a compensar su ayuno, ¿sí? Porque está libre de la obligación. Ahora, es lícito también que la mujer ayune, es ilícito, ¿qué estoy diciendo? ¿Sí? Es ilícito, ¿sí? Es haram que la mujer ayune cuando está menstruando o cuando está en lo que se llama el puerperio o el posparto, ¿sí? Como más lo conozcan. En estas dos situaciones la mujer no debe ayunar, por nada del mundo debe ayunar, pero debe recuperar su ayuno posteriormente, ¿sí? Si una mujer se encuentra en el mes de Ramadán y llega el periodo de la menstruación, debe suspender su ayuno y el ayuno debe recuperarlo posteriormente. Claro está, debe suspender también la oración. Sin embargo, la oración no está sujeta a recuperación cuando se haya purificado, no. Pero el ayuno sí. Los días no ayunados del mes de Ramadán debe recuperarlos posteriormente, ¿sí? Ahora, si la mujer deja de menstruar o deja la hemorragia postparto, finaliza durante el día, es decir, la mujer que termina de menstruar o la hemorragia propia del postparto, si ambas situaciones suceden durante el día, no está obligada a ayunar el resto del día, sino que lo debe reponer posteriormente. Repito, si una mujer menstruante deja de menstruar, o si una mujer en el postparto termina la hemorragia propia del postparto o termina ambas situaciones, ¿sí? Se purifica de la menstruación o se purifica del postparto y esto sucede durante el día, entonces no está obligada a ayunar el resto del día porque ese día debe reponerlo posteriormente, ¿sí? Ahora, esta misma situación se aplica al viajero que llega a su destino de día sin estar ayunando. Una persona sale en su viaje y llega a su lugar de destino durante el día. Cuando salió no estaba ayunando. Una vez que llega a su lugar de destino, tampoco está obligado a ayunar el resto del día, ¿sí? Tampoco. ¿Por qué? Porque debe recuperarlo posteriormente, ¿sí? Ahora, la mujer embarazada y la mujer lactante, ellas pueden también romper el ayuno si temen por su salud o por la salud de sus hijos. La mujer embarazada y la mujer lactante pueden suspender su ayuno si temen por la salud de ellas mismas o la salud de sus hijos, ¿sí? Y en este caso deben reponer los días no ayunados posteriormente. Entonces tenemos que haciendo un repaso, tenemos que la mujer lactante y la mujer embarazada pueden suspender su ayuno cuando esto está sujeto a un temor que ellas tengan por su propia salud o por la salud de sus hijos. 2. Tenemos que si una mujer menstruante termina la menstruación durante el día, no está obligada a continuar con el ayuno el resto del día, pues ese día deberá recuperarlo posteriormente. De la misma manera, la mujer la mujer que termina el posparto durante el día tampoco está obligada a ayunar el resto del día, ya que posteriormente deberá recuperar el día completo, ¿sí?
La persona que ha perdido la capacidad de discernir tampoco está obligada a ayunar. Y la persona que se encuentra obligada a suspender su ayuno por vejez o porque tiene una enfermedad crónica, su compensación por el ayuno será alimentar a un pobre por cada día no ayunado. Entonces, de esta manera, creo que nos ha quedado claro. Igual, insisto, como siempre, si a alguien no le hubiese quedado claro, si hay preguntas relacionadas a los temas que vamos mencionando, siempre pueden dejar entre los comentarios sus preguntas. Inshallah, los vamos respondiendo en los mismos comentarios, o puede ser también que les enviemos un mensaje, ¿sí? El veredicto legal del ayuno durante un viaje. ¿Se puede ayunar durante un viaje? ¿No se puede ayunar durante un viaje? ¿El viajero está permitido a romper su ayuno o está obligado a romper su ayuno? Es mejor que el ayunante suspenda su ayuno durante un viaje. Eso es lo mejor, ¿sí? Es mejor que el ayunante suspenda su ayuno durante su viaje, ¿sí? Ahora, quien está viajando durante el mes de Ramadán, esta persona se encuentra en dos situaciones. Aquella persona que está viajando durante el mes de Ramadán se encuentra entre dos situaciones, o se puede encontrar en dos situaciones. Si para él es igual ayunar o no, lo mejor es que siga con su ayuno, ¿sí? Si este viaje no es agotador y es igual para él ayunar o no ayunar, lo mejor es que siga con su ayuno. La otra situación es, si le es difícil ayunar, entonces es mejor que suspenda su ayuno y luego repondrá los días no ayunados. Ahora, si esta dificultad es grande, no solamente tiene el permiso de suspender su ayuno, sino que además se le hace obligatorio suspender el ayuno. Anas ibn Malik, radiyallahu an, él relató en una ocasión que el profeta sallallahu alaihi wasallam, Anas ibn Malik relató: en un viaje que hicimos con el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam, los que se encontraban ayunando no recriminaron a quienes suspendieron el ayuno, y los que habían suspendido el ayuno tampoco recriminaron a quienes se encontraban ayunando. Entonces, quien pone la intención de ayunar y luego pierde el conocimiento, todo el día o parte de él, su ayuno es, insha'Allah, válido, ¿sí? Esto completando un poco más la idea sobre la validez del ayuno, ¿sí? Repito, si una persona pone la intención de ayunar, va a empezar su día y tiene la intención de ayunar. Empieza a ayunar, formula su intención de ayunar y posteriormente pierde el conocimiento. Todo el día o parte de ese día. Si esto sucede, su ayuno, el ayuno de esta persona, insha'Allah, será válido, ¿sí? Insha'Allah será válido. Ahora, en cuanto a lo que mencioné anteriormente sobre el viajero, lo repito una vez más. Si una persona, de principio, como dije, lo mejor es que el viajero suspenda su ayuno. Sin embargo, el ayunante puede estar en dos situaciones. La primera de estas situaciones es que el ayunar o no ayunar durante este viaje es un viaje sencillo, es un viaje corto, tal vez, ¿sí? Entonces, si le da igual ayunar o no ayunar, no le afecta en nada, entonces lo mejor para él es que siga ayunando. Sin embargo, si se torna difícil, si el viaje se torna difícil con el ayuno que está cumpliendo por el mes de Ramadán, entonces en su caso es permisible que él rompa el ayuno. Lo mejor es que suspenda su ayuno
y que recupere ese día no ayunado posteriormente. Y en lo que se refiere a esta dificultad para ayunar durante el viaje, si esa dificultad es muy grande, si esa dificultad es extrema, entonces ya no solo tiene el permiso de ayunar, sino que está en la obligación de romper el ayuno, ¿sí? Entonces pueden darse ambas situaciones. Uno puede ver a un viajero que está ayunando, como puede ver a un viajero también. Puede encontrar un viajero ayunando, como puede encontrar un viajero que esté desayunando, que haya suspendido su ayuno. Y es importante, aquí quiero hacer un paréntesis, es importante tener en cuenta todo esto, porque algunas veces, o tal vez muchas veces, los seres humanos caen en el error de juzgar a otra persona apresuradamente. Y puede ver a una persona, un hermano, puede ver a otro hermano durante el mes de Ramadán en algún lugar y considerar que tal vez está pecando, porque lo vio comiendo algo y no sabe quizá que ese musulmán es un viajero. Y así como está el viaje que le permite suspender su ayuno, hay otras situaciones también muy particulares que le permiten al musulmán o la musulmana suspender su ayuno. Entonces, por eso siempre es que hay que tener en cuenta todo esto, hay que tener bien claro esto, porque si no caemos nosotros en el pecado de andar juzgando a los demás, sin conocimiento, sin prueba alguna. Entonces, esto lo menciono solo entre paréntesis para que tengamos claro siempre el cuando tengamos dudas sobre algo, el dar el beneficio de la duda a nuestros hermanos. Existe un dicho que dice: considera para tu hermano 70 disculpas antes de juzgarlo mal. Y de hecho existe un hadith en el que se menciona, mientras haya, traducido al español sería algo como: mientras haya la posibilidad de considerar un buen significado de una palabra emitida por la lengua de tu hermano, hazlo antes de darle un mal significado, ¿sí? Entonces uno debe siempre otorgar el beneficio de la duda, no ponerse a juzgar a los demás, porque uno no sabe la situación de las demás personas. Claro está, lo que es pecado, lo que es haram, y eso no tiene ningún argumento, no tiene ninguna validez, ni hay ningún argumento para determinar que alguien pueda dejar de prohibir lo prohibido, ¿no? Entonces, continuando con la clase, nos quedamos en quien pone la intención, una persona pone la intención de ayunar y luego pierde el conocimiento todo el día o parte de él. Si esto sucede, inshallah, si Allah quiere, su ayuno será válido, ¿sí? Ahora, si una persona pierde el juicio durante Ramadán, si una persona pierde la capacidad de discernir durante Ramadán, puede ser por desmayo, puede ser por enfermedad, puede ser por locura, y luego lo recupera, ¿sí? Puede ser por cualquiera de estos causantes que acabo de mencionar. Puede ser enfermedad, puede ser locura, puede ser desmayo. Si una persona pierde el juicio durante Ramadán, pierde la razón de discernir durante Ramadán por cualquiera de estas causas, y luego lo recupera, esta persona no está obligado a compensar el ayuno o la oración incluso. Esta persona no está obligada a compensar el ayuno o la oración incluso. Porque no hay obligación, lo mismo que dije hace un momento, porque no hay obligación que se imponga en ninguno de estos estados. No existe obligación para la persona que se encuentre en alguno de estos estados. Ahora, en cambio, si una persona pierde el sentido por una acción voluntaria
y consciente y luego lo recupera, en este caso la persona sí debe compensar el ayuno y debe compensar también la oración. O sea, son dos situaciones distintas. En la primera situación es una persona que pierde la razón por algo ajeno, por enfermedad, por locura, y perdió la razón y la recuperó posteriormente. Y en este caso esta persona no está obligada a recuperar el ayuno ni a compensar el ayuno, perdón, ni a recuperar las oraciones que no hizo mientras se encontraba en ese estado. Pero si una persona pasa por esta misma situación, por una acción voluntaria, esta persona provocó esta situación, entonces cuando se recupere, sí debe recuperar, debe compensar el ayuno y debe recuperar también las oraciones que no realizó. Ahora, si una persona puso la intención de ayunar, y debido a que, por ejemplo, trasnochó y el sueño le venció durante todo el día y se despertó recién después del Magreb, ¿sí? A ver, para que lo tengamos claro. Una persona puso la intención de ayunar, pero debido a que trasnochó, se pasó la noche en vela, como se dice, el sueño le venció durante el día y no se despertó sino hasta después del Magreb, después del ocaso, después de que el sol se ocultó. El ayuno de esta persona es válido y no debe compensarlo, porque él puso la intención de ayunar y continuó con el mismo durante todo el día. No hay nada en toda la jurisprudencia que indique que el sueño anula el ayuno. Lo que sí, claro está, cuando se despierte debe recuperar las oraciones que no realizó durante el día porque estuvo dormido. ¿Sí? Entonces, sin embargo, su ayuno sigue siendo válido y no debe compensarlo. Ahora, si el musulmán se olvida durante el mes de Ramadán que está ayunando y come o bebe líquidos o incluso mantiene relaciones íntimas, ojo, estamos hablando de aquella persona que olvidó que está ayunando. Como puede pasarle a una persona el primer día de Ramadán, por ejemplo, puede pasarle, no tomó en cuenta que ya empezó Ramadán, se olvidó por completo. O sea, sí sabe porque él empezó Ramadán, pero se olvidó por completo. Y empezó a comer, empezó a beber o a mantener relaciones íntimas. En este caso, la persona no debe compensar ese día y su ayuno sigue siendo válido. Sigue siendo válido y en el momento que recuerde, continuar. Su ayuno será válido. La persona que comió y bebió, dijo el profeta sallallahu alaihi wasallam, es como si Allah le hubiese dado de comer. ¿Sí? Su ayuno sigue siendo válido. A ver, este es otro caso. La persona que está ayunando y sufre una polución no comete ninguna falta. ¿Sí? Una persona que está ayunando y sufre una polución no comete o no cae en una falta. ¿Sí? No está cometiendo una falta. Su ayuno es válido, pero debe realizar el ghusl. ¿Sí? Debe realizar el ghusl, debe tomar el baño completo. ¿Sí? Por otro lado, si una persona está enferma y ayunar le es difícil o puede perjudicar su salud, en este caso la persona no debe ayunar
y posteriormente debe reponer los días no ayunados. ¿Sí? Esta situación es diferente a la que mencioné en el principio de la clase. En el principio de la clase mencioné a aquella persona que tiene una enfermedad crónica, una enfermedad incurable y no puede ayunar. En ese caso, esa persona debe dar de comer a un necesitado, a un pobre por cada día no ayunado, o puede elegir entre las opciones que dijimos. ¿Sí? Ahora, en este caso es una persona que está enferma, no es una enfermedad crónica, no es una enfermedad incurable, pero está enferma en este momento. Llega Ramadán y ayunar le es difícil. Le es difícil o con el ayuno puede perjudicar más su salud. Y cuando se dice perjudicar su salud, puede ser que la perjudique en el momento mismo o que retrase la cura, que incremente su enfermedad o que retrase la cura de la misma. Y en este caso, esta persona no debe ayunar, pero sí debe recuperar los días no ayunados cuando se haya recuperado. ¿Sí? Totalmente distinto a lo que mencioné en la primera situación. Uno es una enfermedad crónica, otro es una enfermedad temporal. Uno está sujeto a recuperar, el primero no está sujeto a recuperar el ayuno, sino debe alimentar a un pobre, y el otro está sujeto a recuperar el ayuno cuando se haya recuperado, cuando haya recobrado la salud. Ahora, lo mejor, sin ninguna duda, lo mejor es que el musulmán esté siempre en estado de ablución. Lo mejor es que el musulmán tenga siempre el wudú, tenga siempre que se encuentre en estado de purificación. ¿Sí? Sin embargo, el ayunante puede retrasar el ghusl, ¿sí? El ghusl del janaba, el ghusl de la impureza mayor, cuando una persona ha mantenido relaciones íntimas. Es propio no solo es propio, es obligatorio que realice el ghusl, que realice el baño completo. Entonces, insisto, es mejor, sin ninguna duda, que el musulmán siempre esté en estado de ablución, en estado de purificación. Sin embargo, la persona que está ayunando puede retrasar tomar el baño completo, realizar el ghusl, que debe realizar a causa de una relación, el ghusl del janaba, vamos a decir todos, sí, el janaba es la purificación mayor, ¿sí? Por mantener relaciones íntimas, o para purificarse en este caso, también la mujer que debe purificarse de la menstruación, del puerperio, son baños el ghusl completo, ¿sí? Entonces, el ayunante puede retrasar el ghusl producto o a causa de una relación íntima, del puerperio, de la menstruación. ¿Hasta cuándo? Hasta después del amanecer incluso. ¿Sí? Puede retrasarlo hasta después del amanecer y su ayuno sigue siendo totalmente válido. Puede hacerlo y su ayuno seguirá siendo totalmente válido. Ahora, continuando con todo lo que indica la sunna sobre la validez o no del ayuno de una persona, la sunna indica también que la persona, es decir, la sunna es que la persona que se dispone a realizar un viaje durante el mes de Ramadán suspenda su ayuno antes de emprenderlo. Esto es lo que indica la sunna. Si yo voy a iniciar un viaje, debo suspender mi ayuno antes de iniciar el viaje, antes de emprender el viaje, ¿sí? Ahora, quien suspenda su ayuno para realizar una labor de auxilio, una tarea de auxilio, como por ejemplo salvar a otra persona que se está ahogando, o por ejemplo para apagar un incendio, entonces en este caso solo deben reponer ese día, y es totalmente válido, ojo, que
suspendan su ayuno en situaciones extremas como esta. Una persona que trabaja de bombero y tiene que actuar frente a un incendio, tiene que salvar a otra persona, o los salvavidas que están sujetos al cuidado de las personas. Entonces, estas son situaciones que le permiten que una persona suspenda su ayuno. Sin embargo, ese ayuno suspendido debe recuperarlo posteriormente. Ahora, las personas que viven en regiones en las que el sol no se oculta en verano o no sale en invierno, o en regiones donde el día dura, como se dice, dura 6 meses y la noche también dura 6 meses, en estas situaciones estas personas deben regirse en lo que se refiere al ayuno y a la oración, deben regirse por el horario del lugar más cercano donde pueda distinguirse el día de la noche, ¿sí? Y que ambos sumen 24 horas en total. Esto suele pasar, por ejemplo, en los polos, ¿sí? Donde el día dura 6 meses, la noche dura 6 meses. ¿Cómo deben ellos actuar o cómo deben realizar sus oraciones? Son 5 oraciones, decimos son 5 oraciones la del Fajr. ¿A qué hora rezar el Fajr si el sol lo ven todo el día? Por ejemplo, ¿a qué hora rezar el Dhuhr si el sol lo ven todo el día? Y así, ¿no? Entonces, ellos deben basarse en el horario de alguna región, de la región más cercana en la que pueda distinguirse el día de la noche y que las horas de ambos sumen 24 horas en total. Y en ese caso ellos deben ir practicando la oración y el ayuno en base a ese horario que acabo de mencionar, del país o de la región más cercana a ellos. Entonces, lo que ellos deben hacer es delimitar desde el principio del mes los horarios del ayuno y la oración según los horarios de esa región más cercana a ellos. Ahora, quien realiza el coito con su cónyuge, su esposo, durante las mañanas del mes de Ramadán, mientras ella, es decir, mientras la mujer está menstruando, debe, en este caso particular, debe cumplir con lo que se conoce en árabe como el kafara, que es la expiación por su pecado. En este caso no es distinto a la compensación. La compensación es una cosa y la expiación es otra distinta, ¿sí? Entonces, la persona que realiza el coito con su cónyuge, es decir, el hombre que realiza el coito con su cónyuge, con su esposa, durante las mañanas de Ramadán, estando ella menstruando, esta persona debe cumplir con la expiación por su pecado y además compensar el día de ayuno perdido. Entonces, y además debe dar en caridad un dinar de oro, o también puede dar en caridad medio dinar, ¿sí? Puede dar un dinar o medio dinar, según corresponda, ¿sí? Pero en este caso aplica la expiación y la compensación, ¿sí? Ahora, si el ayunante se encuentra en un avión, por ejemplo, si el ayunante se encuentra en un avión y este despega poco antes del ocaso, poco antes del Magreb, una persona toma un vuelo y este vuelo despega poquito antes de la hora del Magreb. Esta persona no debe romper su ayuno hasta que desde el cielo él vea que el sol se ha ocultado completamente. Cuando él ya esté en el avión haya despegado, y cuando él pueda cerciorarse y vea por las ventanas de que el sol se ha ocultado por completo, entonces recién en ese momento debe
debe romper su ayuno. ¿Sí? Ahora, quien abandona el ayuno, durante Ramadán, reniega de su obligatoriedad, es decir, dice, no, el ayuno no es obligatorio, yo no tengo por qué ayunar, y deja de ayunar, argumentando todo esto, el ayuno no es obligatorio. La persona que haga esto, claramente se convierte en kafir, en incrédulo, porque está negando uno de los pilares del Islam. El profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dijo, Buni al-Islamu ala khams, el Islam se ha edificado sobre 5, y uno de esos 5 mencionó el profeta sallallahu alaihi wasallam, el ayuno de Ramadán. Así que si una persona abandona el ayuno en Ramadán y reniega de su obligatoriedad, está cayendo en incredulidad. Pero quien abandona el ayuno por negligencia o por pereza, en este caso la persona no se convierte en un incrédulo y sus oraciones son válidas, pero comete un gravísimo pecado. ¿Sí? Son dos situaciones distintas. En la primera situación, la persona abandona el ayuno y además lo hace renegando de la obligatoriedad del mismo. Es decir, abandona el ayuno argumentando que el ayuno no es obligatorio y yo no tengo por qué ayunar. En este caso, si lo hace con total conocimiento, está renegando del Islam. Renegar del ayuno es renegar del Islam. Renegar del salat es renegar del Islam y cualquiera de los 5 pilares. Quien reniegue de esa manera, quien se comporte de esa manera, cae en la incredulidad. Pero la persona que abandona el ayuno por negligencia, por pereza, por flojera, esta persona no se convierte en un incrédulo. Esta persona no está cayendo en la incredulidad. ¿Sí? Sus oraciones son válidas, pero está cometiendo un gravísimo pecado. ¿Sí? Esta persona está cometiendo un gravísimo pecado. Bien, hermanos y hermanas, para terminar vamos a mencionar algunos asuntos que anulan e invalidan el ayuno. ¿Sí? Asuntos que anulan e invalidan el ayuno. Y algo que solía recalcar antes y tal vez en estas últimas clases no lo he hecho, es que siempre debemos tener a la mano un lápiz y un papel o un cuaderno y un lapicero o lo que quieran, pero siempre registrar por lo menos los puntos más importantes de la clase. Algunos asuntos que anulan e invalidan el ayuno. Por ejemplo, comer y beber durante el día. ¿Sí? Comer y beber durante el día. Otro de los asuntos que invalida el ayuno es mantener relaciones sexuales durante el día. ¿Sí? Comer y beber durante el día, mantener relaciones sexuales durante el día. Otro de los asuntos que también anula e invalida el ayuno es tener una eyaculación a causa de una excitación provocada puede ser por besos, por caricias, por masturbación o por cualquier acción similar que lleve a la persona a eyacular. Esto también anula el ayuno. Ahora, otro de los asuntos que anulan o invalidan el ayuno es recibir una inyección intravenosa, ¿sí? Con sustancias alimenticias durante el día. Si una persona recibe una inyección intravenosa con sustancias que alimentan, que se consideran alimenticias, está rompiendo su ayuno. ¿Sí? Por ejemplo, ya que estamos mencionando este punto, la vacuna contra el coronavirus, que es la vacuna más extendida estos días, no es una vacuna que
que contenga sustancias alimenticias, por ejemplo. Y en este caso esta inyección no es una inyección que anule el ayuno, y es permitido tomar la vacuna contra el COVID durante las mañanas de Ramadán. Sin embargo, lo mejor tal vez es retrasarla a la noche por los efectos que esta pueda causar, ¿no? Pero es totalmente válido recibir la vacuna durante las mañanas de Ramadán. Bien, todas las acciones que acabo de mencionar anulan e invalidan el ayuno solo si la persona que está ayunando realiza alguna de estas acciones intencionalmente y consciente de su ayuno. ¿Sí? Si esta persona come con total intención, bebe con total intención, mantiene relaciones íntimas con total intención, si se provoca a sí mismo la eyaculación con masturbación, por ejemplo, o recibe una inyección con sustancias alimenticias sabiendo todo esto, entonces todo esto anula e invalida su ayuno cuando se hace con intención, ¿sí? Ahora, obviamente el comienzo de la menstruación o la hemorragia postparto durante el día también anulan e invalidan el ayuno. Y otra cosa que invalida también el ayuno es ar-ridda, la apostasía. Si una persona es musulmán y durante las mañanas de Ramadán decide dejar el Islam por susurros de Shaitán, por seguir sus propios deseos, por cualquier motivo decide dejar el Islam, su ayuno deja de ser válido, su ayuno se invalida, y si vuelve al Islam empezará a partir de allí nuevamente, ¿sí? Entonces el ayuno se invalida también con el ridda, ¿sí? Hay otros, para complementar un poco más sobre los anuladores del ayuno, la ingesta de sustancias que fortalecen y alimentan el cuerpo, como por ejemplo la comida, la bebida y cualquier sustituto de ambas, o que lo dañan, por ejemplo, como es el hecho de beber sangre, de bebidas alcohólicas u otras sustancias. Los anuladores del ayuno son de dos clases. La primera es esta que acabo de mencionar. Es la ingesta de sustancias que fortalecen o que dañan el cuerpo, ¿sí? Este es el primer tipo de anuladores del ayuno. Todas aquellas sustancias, la ingesta de todas aquellas sustancias que fortalezcan o que dañen el cuerpo. Que fortalezcan, como por ejemplo, que sean sustancias alimenticias, como la comida, la bebida o cualquier sustituto de ambas, o que sean de las que dañan al cuerpo, como por ejemplo beber sangre, beber bebidas alcohólicas, consumir drogas, por ejemplo. Todo eso dañan el cuerpo y todas esas son anuladores del salat. Y el otro tipo de anuladores del salat son la emisión de sustancias que debilitan y que dañan el cuerpo. Repito, el segundo tipo de los anuladores del ayuno son es la emisión de todas aquellas sustancias que debilitan y dañan el cuerpo. En este caso son las que debilitan y dañan el cuerpo, como por ejemplo la salida del semen, la sangre menstrual, la hemorragia postparto y cualquier sustancia similar. Hasta aquí llegamos con la clase del día de hoy. En nuestra próxima clase, inshallah, vamos a hablar sobre qué debe hacer la persona que escucha el adán del Fajr y tiene aún comida en su mano, por ejemplo. También hablaremos sobre los asuntos que no invalidan el ayuno y que algunas veces las personas erróneamente consideran que sí.
la expiación impuesta a quien rompe el ayuno de Ramadán practicando el coito. Hace un rato mencioné que quien realice el coito con su cónyuge debe pagar la expiación además de la compensación. En nuestra próxima clase hablaremos sobre cuál es esa expiación impuesta sobre la persona que realiza el coito durante las mañanas del mes de Ramadán. Barakallahu fikum, hermanos, hermanas, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk.